Hola familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ya podéis perdonar por el audio, pero que tuvimos unos problemitas, pero bueno, lo intentamos solucionar como sea. Menudo una receta os traigo hoy. Mirad, estos son los ingredientes. Aquí tengo varios ingredientes, entre ellos huevos de codorniz, de lo que se trata esta receta. Huevo de codorniz, que os explico muy bien cómo prepararlos, cocerlos, freírlos y hacerlos hervidos. Y como veis, ya les tengo pelados, pero ahora os digo cómo pelarlos lo mejor posible. Estos ya los tengo abiertos, con un cuchillito, la punta de un cuchillo, les he ido abriendo para freírlos o hervirlos. Y bueno, como veis, pues tengo una serie de ingredientes que vamos a preparar con ellos lo que se nos ocurra. Vamos a ver qué se nos ocurra. Todo con huevos de codorniz, como veis. Huevitos de codorniz, que son muy ricos. Tienen muchas proteínas y pues bueno, que parece que nos cuesta prepararlo a veces, pero es muy sencillo. Como veis, mirad qué fácil es hervirles nada más que 6 minutos con agua, sal y un poco de vinagre. Y mirad, pelan solos. Cuesta un poquito, la verdad, pero bueno, pelan solos, la verdad. Y luego quedan muy bonitos para cualquier cosa, detalle de canapé o bueno, pues para mil situaciones en estas navidades. Bueno, pues en estas navidades no pueden faltar, como os digo, aquí tengo la serie de ingredientes, que es queso fresco, nueces, pipas peladas tengo, que es una maravilla, tengo membrillo, tengo queso crema, tomatito cherry, un poco de colorido y el huevo hilado, que aquí os dejo en la descripción, os dejo el enlace para ver cómo se hace el huevo hilado, que lo hemos hecho el año pasado ya, y es muy sencillo. En estas navidades no puede faltar el huevo hilado. El huevo hilado es típico total de Navidad. Vamos a hacerle un adorno curioso, como veréis. Patata paja con esta mandolina, o si no, puede ser picada a cuchillo, pero mejor con la mandolina. Hacemos patata paja y sobre todo, muy importante, no lavarla para que la fécula se pegue entre ellas. Y nada, muy sencillo. Echamos sal, si queréis un poco pimienta, y ahora mismo veis qué truquito más sencillo tenemos, no os lo perdáis. Suscribiros suscribiros, comentarme, dar a like sobre todo, y ahora veréis con 2 coladores lo que vamos a hacer. 2 coladores que estén, yo les suelo tener calientes en el aceite ya donde lo vamos a meter, pero veis, vamos a hacer pues el nido y va a quedar en medio de la bandeja de canapés estas navidades de maravilla. Bueno, Navidad o para cualquier día especial. Como veis, hago así pues tipo nido, como harían las codornices, así con pajitas y demás, y pongo otro colador encima. Puede ser más pequeño, puede ser más grande, pero yo recomiendo quizá un poco más pequeño. Aquí lo he puesto yo para que lo veáis bien, y con una patatita miramos la temperatura del aceite, que no esté muy caliente. Y ahí le metemos y poco a poco dejamos que se vaya friendo. Se tiene que hacer una pasta, digamos, se tiene que pegar entre ellos. Y con estas patatitas que nos han sobrado, vamos a hacer para otro canapé diferente. Bien, para otro canapé diferente. Vamos a picarlo bien, o puede ser también rallar con el rallador de queso mismamente, y le echamos sal. Y veréis, no lavarlo tampoco. Queda mejor con el rallador, pero esto como me ha sobrado, pues para aprovechar. Y aquí en una sartén de fondo grueso, que esté bien caliente, un poquito de aceite nada más, y vamos haciendo montoncitos como. Esto será la base de un canapé. Bueno, aquí sin mover la sartén, poco a poco que vaya tostándose por debajo para que se unifique. Con el borde de la cuchara podemos darle un poco de circunferencia, digamos, que nos quede mucho más bonito. Y no lo movemos de así hasta que coja costra por debajo. Mirad qué bonito nos ha quedado, crujientes y sabrosos. Y aquí ya pues vamos a ponerle un huevo frito. Freímos los huevos, mira, 2 yemas. Y una vez que los tenemos fritos, les recortamos un poco. Le echamos un poquito de sal y jamón.
Vamos a preparar una tartaleta. Una tartaleta de queso. Estas se compraban grande superficie. Y la verdad que no es que sean mucho de mi agrado, me gustan mucho más finas, pero también puede ser con hojaldre. Pero bueno, vamos a rellenarlas de un queso crema. Ya veis, con el borde se hace muy bien. Ahora vamos a poner medio huevo. Vamos a partirlos de diferente manera, así, en forma de pico. ¡Qué bonitos! Pues alrededor vamos a echarle unas pipas. A ver, con la mano. Así, a ver, que me apañe yo. Ahí está. Arriba le ponemos un puntito de mayonesa. Y le ponemos un cachito de cebollino. Y bueno, este canapé es una delicia. Venga, vamos con otro canapé. Este en una tosta. Vamos a ponerle entero de mayonesa. Ya veis qué bonito es este. Aquí le ponemos un poquito de huevo hilado. Bueno, aquí encima le volvemos a poner así un punto de mayonesa. El contraste de la mayonesa y el huevo va a ser una bomba. Y aquí ya que tiene apoyo, le ponemos el huevito de codorniz. Ahora con un tomate cherry le abrimos por la mitad. Y esto con una cucharita la vaciamos. Y diréis, ¿para qué le está vaciando? Pues mira, para ponerle de sombrero. Aquí le ponemos con la mayonesa, con la manga de mayonesa, la boquilla fina, le ponemos unos piquitos y parecen unas setas. Bueno, pues sigo terminando estos y vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente canapé, que va a ser huevos escalfados. Mira, así le abrimos por la parte fina, pinchamos un poco y con cuidado retiramos y hacemos alrededor, porque si no es muy difícil echarlos al agua. Un poquito más para que salga la yema entera. Y así, para hacer los huevos escalfados, abundante agua, sal y un buen chorro de vinagre. Esto va a hacer que se cierre, que coja más volumen. Aquí les he juntado para luego cortar. Entonces, estiramos bien la gula. Ya lo tengo retirado del fuego y poco a poco así, moviéndolo un poco con mucho cuidado. Ya se le ha ido la yema entera, pero bueno. Y no hace falta ya ponerlo a hervir. Aquí le tenemos 5 minutitos. Depende un poco cómo nos guste. Si nos gusta muy crudos, 3 minutos. Pero yo soy de partidario de 5 minutos. Bueno, han pasado 5 minutos y ya lo sacamos y lo metemos en agua fría. Aquí le sacamos, le quitamos un poco esto que tenga por aquí, de piojillo que llamo yo. Mira qué bonitos. Bueno, les hemos puesto sobre un papel para quitarles el exceso de agua y ya pues puestos encima. Hemos puesto un poquito de queso. A ver cómo le coloco. Bueno, ¿qué os ha parecido? Y todavía nos han sobrado ingredientes. ¿Qué os ha parecido? Pero, claro, como diréis, falta una cosa. Claro que falta una cosa. No la perdáis. Falta el nido de codorniz. Me han sobrado algún ingrediente, pero bueno, ahí vamos. Si os ha gustado, opinar cuál de todos os puede gustar más. Y si os gusta, suscribiros, dar a like, activar la campanita. Que me haráis felices ahora para Navidad, que me tocan los reyes, me llegan los reyes. Bueno, mis mejores reyes es que estéis con nosotros aquí en Chili Recetas. Y como no, ¿qué nos queda? El nido de codorniz. Mirad, bien fácil sale. Nada, pensáis que... A ver, es que no quiero manchar la bandeja. Sale solo y vamos a hacerle un poco de base. Y vamos a ver. Bueno. Aquí le echamos los huevitos que nos queden. Bueno, decidme cuál es el que más os gusta. Si los preparáis o preparáis alguno, etiquetarme en Instagram, subirlo a Instagram, etiquetarme para que lo vea todo el mundo, porque esto es una... de verdad. Y como no, voy a probarlo. Voy a probar cuál prefiero yo. Yo me quedaría, mira, con el huevo frito. Esto tiene que ser un espectáculo. A ver si cruje la patata. Está espectacular, Elena. ¿Vas a comer tú alguno? Porque yo voy a comer luego la seta, luego el de queso y luego la tartaleta con pipas y el huevo cocidito y el huevo hilado. A ver, el huevo hilado. Esto sí que está bueno. Feliz Navidad a todos. Adiós.